¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Espero que les vaya muy bien. En esta ocasión quiero enseñarles, mostrarles algo que les puede ser muy útil, ¿sí? Como ya vieron, el título del video es una banda, ¿sí? O una correa, o como quieran llamarla, o como la llamen en los diferentes países donde me están viendo. ¿Listo? Esto es algo muy fácil, ¿sí? Y prácticamente pues gratis, no les cuesta un peso, ¿sí? Yo siempre opto por hacer estas cosas ya que pues en muchas ocasiones me encuentro sin un peso y no puedo comprar. Entonces opto por pensar y ver qué hago, ¿no? Respecto a estas cosas. Esta banda la voy a hacer de una correa de distribución. La correa de distribución. Esta es la correa. ¿En qué la consiguen? Estas correas se consiguen en los talleres de mecánica, ¿sí? Ustedes pueden darse cuenta que en todo el mundo, en todo pueblo, en todo lugar hay un taller de mecánica. Y en esos talleres cambian estas correas, ¿sí? Es la correa de distribución de un vehículo. Y viene en diferentes medidas, ¿sí? Vienen largas, vienen cortas, vienen de canaletes y vienen estas que son de dientes, ¿sí? Y estas se las regalan. ¿Por qué? Porque como esto ya no sirve, es como las llantas de los carros. Se acaba y la botan y ya no sirve. Y en algunas ocasiones contaminan, ¿sí? Entonces nosotros podemos, de paso, tras de que la podemos utilizar para nuestra máquina de coser, estamos pues ayudándole al planeta prácticamente también, ¿no? Para que esto no lo boten por ahí, no contamine y nada. Entonces, esta correa que la tenemos que hacer, tenemos que cortarla, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Yo siempre utilizo el bisturí y pues una piedra de afilar, ¿no? Obviamente afilamos bien la cuchilla y la cortamos, ¿listo? Una vez la cortemos, pues simplemente se la ponemos a la máquina y listo. Entonces, veamos qué tal. Una vez la corten les queda algo así, ¿sí? Ahí pueden ver, es delgada, ¿sí? Bien pequeña, bien delgada y pues es muy resistente, ya que como esto viene en los carros, ¿sí? Y tiene una durabilidad más o menos de 50.000 kilómetros, creo que 50.000 kilómetros, entonces salen prácticamente buenas, ¿sí? Y para una máquina que no tiene tanta fuerza, pues funciona, ¿listo? Entonces vamos a verla a la máquina y miren cómo funciona. Esta, caballeros, es la máquina que no tiene la banda, ¿sí? Aquí está, miren, la banda. Y también como la rendija o la zanja por donde entra la banda, pues también es delgadita, ya que esta antes trabajaba con pedal, ¿sí? El pedal, aquí viene una polea y viene el pedal. Entonces, pues la banda es muy diferente, no es muy complicada. Entonces, esta que acabamos de cortar es pues prácticamente exacta, miren, entra y los dientes pues hacen su trabajo, ¿no? De hacerla girar. ¿Listo? Entonces la voy a poner y miremos cómo funciona. Listo, entonces aquí ponemos nuestra correa o nuestra banda, como le llamen en el lugar donde ustedes vivan. La ponemos para ver cómo nos funciona. ¿Listo? Y ahí queda, miren. Ya simplemente si la quieren tensionar más, ya no es sino cuestión de bajar al motor y poner la tensión. Ya les muestro cómo se tensiona. Todos los motores tienen este tornillo, ¿sí? Y esta es la tensión, ¿sí? Entonces simplemente se afloja acá arriba, ¿sí? Y miren, se sube el motor, ¿sí? Se le hace un poquito de fuerza y se afloja esta tuerca, la bajan y el motor baja y se tensiona, no es sino aflojar la tuerca y listo. Y si la apretan también, pues, mejor dicho, esta es la tensión, ¿sí? Sube o baja.
Cualquiera de las dos les sirve para tensionar esta correa. Esta correa viene pues en diferentes medidas, ¿no? Ya la medida es cuestión de que ustedes con una piola, con una huasca, con lo que sea, midan y busquen la correa de distribución que sirve, ¿sí? Y ahí, como pueden observar, la correa sirve y también nos sirve pues para embobinar, ¿no? Para embobinar, queda muy bien, los carreteles y todo. Y miremos cómo cose ahora entonces. Y aquí podemos observar que la banda sí funciona, ¿sí? La maquinita cose normal. Y como les digo, amigos míos, simplemente es cuestión de buscar las formas, ¿sí? La maquinita sí cose, la banda queda muy bien, la tensionan como ustedes quieran y no nos costó ni un peso. Y eso, amigos, fue todo, ¿sí? Yo trato en mis videos de mostrarles y enseñarles las cosas, lo que es, lo real. No necesito mentirles a ustedes, algo que funcione, ¿sí? Y lo más sincero que se pueda, ¿sí? Y como les digo, real, lo que es. No necesito mentirles ni a ustedes ni a nadie, ya que pues ustedes me están apoyando a mí, ¿listo? Una correa que se la regalan, que es gratis, como les digo, no es sino ir al taller y pedirle el favor al señor que les regale una correa, y se las regala, porque a mí ya me la han regalado. Ahí está la que yo tengo, no me costó ni un peso, simplemente ir hasta el taller y que me la regalen, venir, cortarla y ponerla en la máquina. Yo les soy real, ¿listo? Entonces, como les dije, además de que la correa nos presta un servicio y un resto más de años de uso en nuestra máquina, nosotros podemos ayudarle a nuestro planeta, ¿sí? Evitando más contaminación. ¿Listo? Esta correita, si no la utilizamos y no la reutilizamos, va a terminar en un basurero, y como el caucho es algo que no se puede utilizar en muchas cosas porque ya no se puede, ¿sí? Entonces, a nosotros, los zapateros y los tapiceros que utilizamos máquinas de coser, nos sirven estas correas para nuestras máquinas. Entonces, apoyemos la no contaminación y reutilicemos las cosas. Espero que el video les sirva. Ya saben, amigos míos, ayúdenme suscribiéndose al canal, compartiendo, y también pues de mí hacia ustedes que lo que yo he aprendido o lo que yo he, digámoslo así, descubierto les sirva. ¿Listo? Entonces nos vemos en un próximo video y que estén muy bien. Comenten alguna cosa si de pronto les interesa por lo menos el saber de dónde obtuve mi máquina, ya que como pueden ver está en unas condiciones pues ya muy viejita, ¿no? Entonces comenten y ya miraremos qué hacemos más adelante. Que estén muy bien. Hasta luego.